Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Javier Morales Mena, profesor asociado del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en literatura comparada y crítica cultural por la Universidad de Valencia. En sus publicaciones tiene la trama teórica, escritos de teoría literaria y literatura comparada, teoría de la literatura, Restos, Juan Ojeda, poesía metafísica, y su área de investigación es literatura, literatura literaria, teoría de la edición, literatura comparada y ensayo latinoamericano. A continuación, el doctor Javier Morales. Muchas gracias Kelly, por la presentación. Al público interesado en nuestros programas de grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra queridísima Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En esta oportunidad vamos a charlar, vamos a conversar en torno al anteproyecto en el marco de la maestría en lengua y literatura. Como ya se ha señalado en la presentación, quien les habla, digamos, orienta su interés hacia el estudio de la literatura peruana, latinoamericana, sobre todo el ensayo, la poesía y parte también de la narrativa. Desde esos frentes podríamos hablar también de cómo elaborar esta suerte de borrador, si se quiere, la expresión de tesis. ¿De acuerdo? Pues voy a necesitar que por ahí se me coloque, por favor, el PPT, la diapositiva, para poder ir comentando en estos frentes, en estos campos del conocimiento, su propio nombre lo indica, antes del proyecto de tesis. Y si nos damos cuenta, hay una secuencia, maduración, corrección, eh, digamos, perfeccionamiento de la idea inicial que se tiene y que luego decantará en una tesis. En la maestría, en los diversos cursos, seminario de tesis, en los cursos de literatura, de teoría lingüística o teoría literaria, en estos diversos cursos que se van a apertura, lo que va a tener el estudiante es la posibilidad de desarrollar y de ampliar sus conocimientos para efectos de eh, escribir una tesis que contribuya con el conocimiento de estos campos del conocimiento. Cuando nosotros repasamos, por ejemplo, las tesis que se han defendido, que se han sustentado en nuestra facultad en torno a, digamos, al tema digamos, en el marco de esta maestría de lengua y literatura, vamos a tener, por ejemplo, eh, investigaciones que estudian, que catalogan, que investigan a propósito de el componente lexical en determinadas obras literarias, por ejemplo. Eh, Dicha investigación, dicha tesis, se realiza, si se quiere, desde el frente o desde las teorías lingüísticas, aprovechando un poco también lo acontece en el texto literario, ¿de acuerdo? Estudia más bien la presencia del personaje adolescente en la literatura, en las narraciones de algunos autores. Eh, este tipo de investigación, si mal no recuerdo, toma en cuenta las obras de Francisco Izquierdo Ríos, por ejemplo, para mencionar un caso.
estudia la presencia de cómo es que el narrador va construyendo el personaje y cómo es que este personaje va transformándose, digamos, en diferentes relatos, cómo es que el tesista, cómo es que el que va a defender esa tesis encuentra en esta suerte de rasgos de transformación de personaje un elemento interesante para poder entender de cierta manera la llamada literatura infantil y juvenil, por ejemplo. Entonces, en estos dos casos, lo que estoy señalando es que el estudiante del programa de la maestría en lengua y literatura puede trabajar desde aquel horizonte, desde aquel marco en el que de pronto se ha formado, o en el que de pronto tiene más interés. En el caso, por ejemplo, de los lingüistas, porque tenemos estudiantes del programa de las expresiones, de esta suerte de investigación lexicográfica, ¿no? Eh, en el texto y desarrollan un tipo de tesis de esa manera. Quienes se han formado en el campo de la literatura, tenemos también el literatos, digamos, toman un texto literario y analizan en él determinados elementos, como en este caso, porque que acabo de comentar, el personaje, ¿no? El personaje niño, el personaje adolescente, sus transformaciones, etcétera, ¿no? Que decantan en esta especie de formación del personaje, la literatura infantil y juvenil, etcétera. Hay un tercer elemento que surge también de esto. Tenemos estudiantes, proyectos de tesis también a las que han llegado, y quienes todavía están en proceso y van a asustar. De pronto, los más de la Facultad de Educación, de las facultades de educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, han estudiado la carrera de lengua y literatura, lengua y comunicación, y van a optar por la maestría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esa línea, una de las investigaciones que llama la atención, estoy comentándolo, digamos, como investigación de campo, tiene que ver con el análisis de las concepciones de lectura que tienen los manuales educativos peruanos, ¿no? Nacionales, ¿no? Entonces, por ahí hay una investigación que está en curso y que seguramente ya se va a defender este año, en la que se han tomado un corpus más o menos considerable de textos que el Ministerio de Educación publica en torno a la literatura, en torno a al desarrollo de estrategias de lectura. Y el tesista ha encontrado, por ejemplo, algunos vacíos, algunas limitaciones conceptuales, instrumentales, pedagógicas en estos manuales, y pues está desarrollando una tesis tratando de cuestionarlas y luego evidentemente enriquecerlas. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, esta tercera línea de investigación, por ejemplo, posibilita al estudiante a analizar, cuestionar y aportar, digamos, con respecto a las experiencias de lectura, con respecto a las estrategias de lectura y al desarrollo docente de la lectura en el aula. Esa sería una tercera línea que también en esta maestría se trabaja. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque en la maestría en lengua y literatura lo que nosotros como profesores exigimos es que el alumno investigue, desarrolle su investigación, no pierda de vista la idea matriz de su tesis y que los cursos que lleva, digamos, de formación nutran o sirvan más o menos para canalizar esas motivaciones epistemológicas, estas motivaciones de investigación. En ese sentido, por ello, el anteproyecto es interesante, es una herramienta que nos permite a los docentes más o menos cartografiar por dónde quieren los estudiantes orientar su investigación para efectos de que en la maestría nosotros los profesores también estemos preparados del interés que tienen cada uno.
También nos sirve ese anteproyecto para poder orientar, evidentemente, quienes están muy próximos a elaborar ya un proyecto y quienes todavía por ahí demandan cierto apoyo para dilucidar algún concepto, definir quizá el tramo temporal de la investigación, un poco pulir, un poco tener claro el corpus de análisis o de estudio. Cuestiones de ese tipo nos permite más o menos, son acciones que nos permiten más o menos de realizar la idea del anteproyecto. Si es que me tienen ya el PTP, me interesaría por ahí ir comentándolo, por favor. Sí, profesor, ya está proyectado, ya se logra visualizar ahí. Ya, por aquí, ¿cómo lo puedo ver? Por favor. Puede ver a través de la imagen de Abraham, la que tiene Abraham. Ah, ya, perfecto, Ujú, listo. es lo que viene proyectando. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, el anteproyecto, ¿no? Este ¿cómo se puede decir? Una matriz de documento, ¿ya? Anteproyecto de tesis. Ya sabemos lo que es un anteproyecto, aquello que está antes, ¿no? Es un borrador, ¿de acuerdo? Un borrador. Como todo borrador, permite tachar, reescribir, borrar, hacer trocitos de papel, volver a imprimir y hacer y hacer y hacer. Esos son de proyecto. La tesis, señores, a nivel de perfección, siempre es una invitación a más adelante, más adelante, más adelante. Así que este anteproyecto nos permite más o menos alinear nuestras ideas y ir escribiendo quizá ideas equivocadas que luego nos permitirán llegar a la idea definitiva. ¿De acuerdo? Por tanto, un título provisional es básico. Oiga, ¿y usted qué recomienda para un título provisional? Bueno, para un título provisional hay que, por ejemplo, primero manejar términos conceptuales. Mm, por ejemplo, ¿cuál? Digamos, el concepto de literatura andina en los manuales escolares publicados por el Ministerio de Educación entre 1990 y el 2000, por ejemplo, ¿no? El concepto. El título provisional debe trabajar con conceptos, toda vez que los conceptos tienen algunas características, nos permiten describir, caracterizar y tener una mirada objetiva sobre algo. Eso es, nos hace menos lábil, menos gaseosa el asunto de tener algo que explicar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si preparo una investigación sobre, digamos, los peruanismos en la narrativa peruana de 1990 al 2000, otra vez, una década, evidentemente es demasiado, ¿no? Y quizá por ahí dos puntos, el caso de Cromwell Jara Jiménez y el caso de, digamos, am, por ejemplo, Óscar Colchaolos. Ojo, para hablar de dos narradores, ¿no? Solo en esos dos casos me centro en el estudio de los peruanismos que existen en su obra. Qué estoy haciendo? Trabajando con conceptos. ¿Qué es lo que tengo? Peruanismos. Me está explicando más o menos qué es lo que voy a hacer. Un corpus de dos autores que cada uno pertenece a una corriente literaria determinada. Y si me doy cuenta, voy aprovisionándome de elementos que puedo, digamos así, objetivamente calibrar, que puedo describir, que puedo periodizar, que puedo establecer rasgos, diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, un título provisional debe tener esos componentes, una espacialidad, un objeto de estudio, que es lo que quiero hacer, ¿no? Ahora, se debe procurar, evidentemente estamos hablando de una tesis, se debe procurar que el título, bueno, más que procurar, es una exigencia y una regla de oro que el título exprese con claridad lo que quiero hacer. Por ello es que insisto en la idea del espacio, el tiempo y el objeto. ¿Qué es lo que quiero hacer?
dónde quiero hacer y en qué tramo temporal quiero hacer esa investigación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero analizar? Si yo digo, voy a analizar, por ejemplo, las novelas del Bicentenario, digo, ya, ¿cuántas serán? Son varias, quizá no tantas, se puede manejar. Si preciso los autores, preciso las novelas, sería mucho más, bueno, podría ser. Quizás un poco muy amplio. Y si analizo, por ejemplo, de las novelas del Bicentenario, la representación de los héroes, la representación de los próceres. Por ahí estoy afinando un poco más, digamos, esta mallita conceptual para efectos de poder concretar la investigación. Es la característica del título, evidentemente que no sea ambiguo, ¿cierto? Que no sea ambiguo. Eh, eh, un resumen, evidentemente un resumen, eh, 200 palabras. Oiga, pero yo cuando escribo no estoy contando las palabras, ¿no? Escribo y me sale, digamos, ¿no? Evidentemente, cuando uno escribe no está contando palabras, por lo menos, ¿no? Eh, escriba. Y el conteo de palabras que le dice aquí máximo 200 es más o menos para que precise lo que quiere hacer, ¿de acuerdo? Y a ello se llega, evidentemente, luego de releer y releer lo que uno está escribiendo, ir corrigiendo, eliminando quizá una que otra palabra redundante, ¿de acuerdo? Y tratando de llegar a la idea mucho más expresiva, ¿eh? Es un resumen ejecutivo, 200 palabras. Ojo, cuando nosotros vemos esta especie de esquema, es un esquema procedimental, ¿de acuerdo? Voy por los procedimientos. Acá todavía ¿cómo se podría decir? No coloco, no me explayo todavía. Simplemente en concreto lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Eh, voy por partes. Como en todo espacio de la opción en el que nosotros debemos de ejecutar y debemos de dividir nuestro temperamento, ¿cierto? Nuestra inteligencia, nuestro razonamiento. De buenas a primeras no puedo comenzar con discutir. ¿No? De buenas a primeras no puedo decir, no, yo no creo que tal autor haya considerado tal cosa, lo han leído equivocadamente y voy a corregir esa lectura y mi tesis será con pausas, distinguiendo qué es lo que se debe colocar, dónde, cuándo y cómo, ¿de acuerdo? En el resumen, lo que se quiere hacer. Planteamiento del problema, también, ¿eh? ¿Cómo se plantea un problema? Un problema surge de un examen de algo, ¿no? De un conocimiento de algo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en seminario de tesis, cuando nosotros tocamos este tema, aconsejamos que el tesista lea la bibliografía, por lo menos unos cuantos textos o artículos o libros sobre un determinado tópico. Si algún tesista, por ejemplo, en el campo de la literatura viene y dice, oiga, yo quiero hacer una tesis sobre Miguel Gutiérrez. Muy bien. ¿Ha leído tales y cuales libros? No, pues léalos. ¿Y para qué? Pues para saber si lo que usted va a proponer es novedoso o ya se dijo. Si es novedoso, muy bien. Si ya se dijo, ¿cuál sería el sentido de la tesis? Toda tesis es un aporte, ¿de acuerdo? Un aporte mínimo, ojo, ¿no? Mínimo, pero un aporte. A veces, digamos, uno quiere dar a entender algo completamente nuevo, etcétera, y se olvida de los detalles, de los pequeños detalles donde a veces uno también puede aportar por detalles. Conceptos que se han entendido mal, maneras de leer que nos conducen, digamos, a saturar la significación de un texto y no más bien a liberarlo como debería de ser, qué sé yo. En el planteamiento del problema, primero hay que examinar lo que existe antes para poder conducirme un poco por lo que quiero hacer y no repetir. ¿De acuerdo? La idea aquí no es repetir. Ahora, en el campo de la lengua, en el campo de la literatura o de la confluencia de ambos conocimientos, de ambos saberes,
¿Se puede innovar? ¿Se puede hacer algo nuevo? Sí, por supuesto que sí. En el campo de la literatura, por ejemplo, hay autores que casi ni, no se tocan. Nuestra mina literaria, porque evidentemente nuestra literatura es una mina de oro, sin duda, tenemos autores así, oro puro, como se dice. No todos los autores demandan el interés de los investigadores. ¿De acuerdo? Los asesores estamos más o menos orientando ya. Pero, ¿por qué una tesis sobre este autor no? Mira, que no está tratado, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, uno dice sobre poesía, sobre esto, lo otro. Sobre literatura infantil, por ejemplo, no trabajamos en San Marcos, muy escasamente. Hay algunos profesores egresados, bachilleres en lengua y literatura de San Marcos, que han llegado a la maestría y van a trabajar algo de esto. Me parece interesante. Están ahí en proceso, en tesis 3, si mal no recuerdo, por ahí. Y por ejemplo, ahí hay muchísimo que hacer. eh, de las representaciones y de la conciencia cívica, analizando un poco la prensa del 19, es también interesante, digamos, analizando lexicográficamente la prensa del 19 es también interesante y está encaminada por ahí un par de investigaciones sobre el tema. ¿De acuerdo? Sí hay cosas nuevas que investigar y el planteamiento del problema va orientado a ese punto. Primero hay que preguntarnos siempre, ¿qué es lo que se ha dicho con respecto al autor, al libro o a lo que yo quiero investigar? Reviso la bibliografía. Un autor tal dijo tal, 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 tal cosa. No encontré ningún autor que diga algo, así que lo que estoy planteando parece ser nuevo. Muy bien, muy bien. Entonces, el planteamiento del problema, dejamos, hacemos saber que no se ha establecido sobre este autor, sobre este libro o sobre esta especie de interés epistemológico y lo que trato de hacer es precisamente contribuir con ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, los objetivos, tanto los específicos como los objetivos, perdón, los generales y los específicos, ¿no? Eh, ya sabemos que puede subirlo, se sube eso, por favor, de los objetivos. Los objetivos establecen las acciones, ¿cierto? Y están relacionadas con el problema, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Explicar. Bueno, antes de explicar, quiero describir. Muy bien. Con la descripción, quiero también sistematizar, organizar. Muy bien. Luego quiero analizar. Ah, ya. Quiero analizar. Luego quiero interpretar, por ejemplo. Acciones. Acciones que se desprenden del problema, ¿no? Describir. Oiga, pero por ejemplo, yo encuentro, o en todo caso, en esta especie de ejemplo que citó a propósito de la investigación sobre el concepto de literaturas indígenas en los manuales escolares, por ejemplo, eh, me interesaría ahí investigar sobre, sobre ese corpus solamente, es decir, quiero hacer una especie de antología de esas opiniones que se hace sobre el texto o sobre la literatura indígenas o las literaturas andinas en los manuales escolares. ¿Puedo realizar ese tipo de investigación? ¿Es una investigación? ¿No es una investigación? Sí lo es. Desde el campo de la teoría de la edición, por ejemplo, lo es. Y es válido, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué hago? Sistematizo, porque elaboro un corpus, voy a crear un corpus. Se crea un corpus y se traza una línea de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, entre los objetivos, debo saber que el problema se encadena con los objetivos, porque las acciones que voy a hacer están relacionadas a explicar lo que hallé como problema. ¿De acuerdo? Analizar, interpretar son generalmente acciones ya últimas y penúltimas y últimas, ¿no? Antes está describir, sistematizar, organizar, periodizar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
No me estoy deteniendo en el conteo de palabras, máximo 50 palabras, etcétera, porque en todo caso lo que trato de señalar es que el conteo de palabras se va a lograr, digamos, esa exactitud leyendo lo que estamos planteando y evidentemente eliminando lo que redunda. ¿De acuerdo? Una acción, o perdón, claro, una acción, un objetivo, no puede estar repitiéndose dos o tres veces, ¿no? Analizo, interpreto. Listo. No, luego no puedo decir analizo tal, 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 tal. Analizo tal, no. Analizo uno, interpreto otro y listo. Ya tengo las acciones o los objetivos relacionados con el problema. Seguimos. Punto 3. Justificar, ¿cierto? Justificar. ¿Por qué es relevante desarrollar esa investigación? ¿Aporta o no aporta? Por eso decía, eh, mm, cuando investigo un poco en la bibliografía, me voy a dar cuenta si es que lo que estoy haciendo aporta en algo. Por más mínimo que sea el aporte, es un aporte. ¿De acuerdo? Así que, eh, ¿cómo uno se puede dar cuenta si lo que está investigando aporta al conocimiento de algo? Valga la redundancia, porque ha examinado lo existente y encontró que no se ha enfocado ese tópico o que se ha leído equivocadamente a un autor o que leyéndolo de un determinado modo se ha terminado saturando la significación solo de una manera y no posibilita lecturas otras. Así que su investigación lo que es línea ya romperá el contrato de lectura que por 20 30 va de un determinado autor. Bueno, ya, le llegó la hora. Son 4 décadas de leer de una manera. Ya estoy proponiendo otro modo de leer a un autor. Ah, muy bien, ahí está el aporte. Profesor, de repente estoy equivocado, equivóquese. La tesis no es un asunto de que uno no se equivoca. Si usted se equivoca, demuestre todo lo que usted piensa, conoce, sabe, investigó. Que luego diga, no, sí, no, ya eso es un asunto del conocimiento en sí, porque el conocimiento se discute, ¿de acuerdo? Se discute y en esa discusión del conocimiento lo que hay es producción. Cuando no se discute el conocimiento o cuando el conocimiento se ha anquilosado, por ejemplo, cuando nosotros vemos los artículos y revisamos y decimos, bueno, este artículo que en 1960 opinaba sobre un autor algo, veo que en 1970 se sigue repitiendo. Y en el 80 también, y en el 90 también, y en el 2000. Uy, ¿y por qué se lee solamente de esa manera? ¿No hay una otra manera de leer a ese autor? Yo creo que sí lo hay. Y aunque esté equivocado, lo voy a ensayar. Ahí está. Ahí está la investigación. Su lectura es una lectura errada, pero legítima. Si errada, si es que jugamos un poco con la palabra de error y errancia, de darse a la suerte. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea de la justificación debe aportar por ese lado, debe más o menos tener claro. Si es que no he evaluado la producción crítica, los artículos, no me he documentado previamente, es muy poco probable que este anteproyecto de investigación vaya a, ¿cómo se puede decir? Vaya a tener una estructura coherente, ¿no? Profesor, pero la IA lo puede hacer. Bueno, la IA lo puede hacer, pues sin duda, ¿no? Pero la IA de pronto no va a llegar a, ¿cómo se puede decir? No va a llegar a plasmar un problema, quizá, ¿de acuerdo? O lo va a inventar, ¿no? O lo va a sobreinterpretar. Profesor, pero se puede manejar programas, qué sé yo. Bueno, hagámoslo. ¿Ah? A ver, ¿no? De repente por ahí toma un tema de investigación, ¿no? ¿Cuál es? Algo que tenga que ver con la IA. ¿No? ¿No? La IA en la investigación actual en lengua y literatura, no lo sé, o la IA como estrategia pedagógica
para la enseñanza de, no lo sé, de pronto sí. ¿De acuerdo? En San Marcos, en nuestra facultad, el profesor Miguel Ángel Guamán, por ejemplo, ya escribió siquiera 10 artículos y tiene por ahí videos, recomiendo verlos, sobre este problema. No soy el más entendido en el asunto, así que derivo al autor, a la autoridad, para que pueda echar luces sobre este punto, la IA. ¿De acuerdo? Solo digo que sí, esto se puede hacer con la IA, etcétera, pero no va a tener de pronto esa cuota, ojo, de crítica. El esquema sí, de pronto con detalles, ¿no? ¿Ya? Esa es la justificación. Antecedentes, es lo que mencionaba, ¿no? Antecedentes y marco teórico. Bueno, los antecedentes es la revisión crítica. Con antecedentes es la revisión crítica, voy a revisar las fuentes. Ese es un tramo importante. Y evidentemente cuando yo reviso las fuentes, aquí hay un asunto desde la experiencia de lector, soy profesor en el pregrado también, aquí hay un asunto de automatización, ¿no? Cuando nosotros decimos que la poesía se hace moderna cuando se desautomatiza y la vanguardia y va, y suena bien con la poesía. ¿Y pero por qué no pensamos también que la crítica tiene que desautomatizarse? La crítica tiene que desautomatizarse. eh, Cuando se revisa, por ejemplo, la producción crítica sobre determinados autores que son canónicos, la crítica llega a un punto en que se ha automatizado tanto que del 1960 al 2000 se repite lo mismo, automáticamente. Con... No, no, no se repite, yo cito, cita a pie de página, todo un autor, todos citan a tal autor y nadie dice que se ha equivocado, nadie dice que es una lectura, nada, todo automáticamente. En la revisión de los antecedentes tengo que leer críticamente las fuentes, tratando de desautomatizar la lectura que se ha hecho de estas. Porque esa es una tesis que tengo. Hay demasiado automatismo, automatización. La crítica se ha automatizado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno repara en la revisión de las fuentes, ¿qué dice? Este tramo de la revisión de las fuentes es un asunto rapidísimo. Es un capítulo. En 2 semanas ya está hecho. Voy a revisar la fuente, reviso la fuente. Un resumen. Como dice el autor tal, 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 cito, como dice el otro autor dice tal lo mismo, ahí está la revisión. Pero y no es un resumen los antecedentes, es un examen crítico de qué es lo que está, cuáles son los fundamentos de esa lectura. En este tramo temporal de la década del 70 al 80, ¿qué está viendo la crítica? ¿Qué está mirando? ¿Cuáles son sus motivos comunes? ¿Cuándo se comienza a leer con algo de novedad? ¿Cuándo entra el cuerpo? ¿Cuándo entra el lenguaje? ¿Cuándo entra la figura? Es un examen. Su plasticidad, ojo, y hay que saber examinarla. No hay que pasárnosla, pues, de golpe. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunos textos que son tan mecanizados, pues que no hay otra manera de relacionarse con esos artefactos casi de IA, ¿no? Con algunos otros no, evidentemente, donde hay conocimiento, se nota el nervio de la reflexión. Entonces, en estos antecedentes hay que proceder de esa manera. Y en el marco teórico, evidentemente, dependiendo de qué es lo que quiero hacer, el marco teórico me ofrecerá una serie de posibilidades. Si quiero investigar desde la lexicografía, si quiero investigar desde el campo literario propiamente dicho, desde el campo pedagógico, voy a tener por ahí herramientas que en los cursos de seminario de tesis, cuando tenga el proyecto planteado, iré perfilando y los profesores me irán orientando por dónde es que tengo que ir. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y aquí hay algo muy importante que se encadena con el marco teórico y la metodología, ¿no? Nosotros investigamos sobre textos, sobre prácticas también pedagógicas, digamos, ¿no? Y hay un elemento que a veces se pasa de lado.
se pasa, perdón, de largo, ¿no? Cuando trabajamos con los textos y tiene que ver con el trabajo minucioso sobre la fuente, es decir, cuándo, ¿no? ¿Qué edición, por ejemplo? Si tengo noticias de esa edición, si es una primera, segunda, o si la he tomado de un periódico de 1890, que ha sido digitalizado, si está enumerado, qué tipografías tiene, esas características que a veces se pasan por alto son bastante valiosas porque nos acercan a la experiencia filológica con el texto. Y es una experiencia, valga la redundancia, que casi se ha sacrificado del análisis. Ojo, la experiencia filológica, la experiencia con la plasticidad, con el lenguaje del objeto de estudio, literatura, por ejemplo, es necesaria de hacerse. Y en la metodología es lo primero que debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las características filológicas del objeto de estudio que tengo? Profesor, pero lo que estoy investigando son manuales que ha publicado el ministerio. Bueno, esos manuales se han publicado, tienen características editoriales, ¿cierto? Tienen tamaño, tienen tipo de letra, muchas veces tienen imágenes, tienen recuadros, me dejo entender, todos esos elementos importan, ¿ya? En la metodología, el grado uno debe ser, lo que digo en los seminarios de tesis a veces, es la experiencia filológica, la descripción y la aproximación filológica del texto, ¿ya? Luego, evidentemente, me acompañarán en la metodología, digamos, eh, la descripción y el análisis propiamente dicho del corpus, ¿cierto? ¿Qué características tiene a nivel superficial? ¿Qué características tiene a nivel de elementos, digamos, de contenido? ¿Qué características tiene a nivel o en una configuración sociohistórica, dicho texto, dicho tema, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología, ¿de acuerdo? Siempre va a tener en cuenta la aproximación objetiva al corpus, al objeto que voy a analizar, sobre el cual voy a investigar. Y esa metodología siempre es instrumentada. Y esos instrumentos va a proveerlos también la teoría, ¿no? Es una especie de aproximación. Desde las ciencias del lenguaje, señores, nuestra metodología es de aproximación conceptual, ¿no? De aproximación conceptual. Profesor, pero yo investigo sobre la lectura y me interesa, por ejemplo, los datos estadísticos. Muy bien, se trabaja con datos estadísticos, no hay problema, ¿de acuerdo? Y con el análisis de los datos estadísticos, evidentemente, ¿no? El dato estadístico es mudo si es que no tiene una interpretación, una explicación y una descripción de la misma. Para el caso del punto 6, las referencias bibliográficas, hay toda una especie de directiva, ¿de acuerdo? Que tiene la unidad del posgrado para que usted elaborar las fuentes bibliográficas. Aquí es muy importante lo siguiente. Reconocer la autoría de los textos, evidentemente, ¿no? Uno investiga sobre la base de otros, ¿cierto? Y en función a ello elaborar nuestra bibliografía. No se puede no mencionar a los autores que se está consultando, ¿de acuerdo? Más todavía, porque los trabajos de investigación son, digamos, evaluados también a través del Turnitin y estos softwares antiplagio, ¿eh? Em, bueno, hay un principio ético en la investigación, ¿no? Está de más que diga pues, programas antiplagio, etcétera, ¿no? Hay un protocolo de confianza, ¿no? El investigador tiene que tener una ética, digamos, ¿no? Pero ahí está el programa esto de evaluación, etcétera, ya de evaluación del Turnitin. Eh, este anteproyecto, con estos 6 puntos, ¿de acuerdo? Como ustedes podrán verlos, es bastante operativo, ¿ya? Bastante, digamos, plasmable. La idea sería, ¿qué es de los 6 puntos que ya tengo? Bueno, tengo el 6, la bibliografía. Muy bien. ¿La revisó? Bueno, estoy leyéndola. Bueno, ya pregúntese, ¿qué hay?
en estas referencias bibliográficas que no se ha trabajado de un determinado autor, de un determinado tema, de un determinado problema. Aquello que usted se va a responder irá en esta escala de los recuadros, en esta escala de los ítems, irá escalando. Ah, en el estado de la cuestión. Muy bien, por ahí. Y se irá acomodando. ¿De acuerdo? A veces por el final es por donde se comienza. Procesando las fuentes bibliográficas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí se va acomodando. Eh, bueno, no debe ser un monólogo. La investigación no es un monólogo. Todo investigador necesita una escucha, una audiencia, ¿de acuerdo? Cuando no la tiene, pues ya comienzan a hablar las vocecitas dentro de uno y ya ahí el semáforo está en rojo y hay una alerta, ¿no? Así que ahora me gustaría, no sé, atender preguntas, consejos también, porque tomo los consejos de investigación. Eh, adelante. Muchas gracias, profesor. Muy detallada la exposición como tal. Bueno, hay algunas preguntas en Facebook. Richard Mozo señala, profesor, buenas noches. El anteproyecto debe disponer de un marco teórico fijo que no podré cambiar a lo largo de la maestría. Y si en las clases de seminario de tesis se volvería a usar mi anteproyecto como parte de mi evaluación final. Es un instrumento que va a estar modificándose constantemente en el curso de su proyecto, en el curso del desarrollo de su propia investigación. No es algo que ya está cerrado. Por más conocimiento que tenga como investigador sobre el marco teórico, digamos, el concepto del cuerpo en la narrativa de la violencia política, del, digamos, ¿no? Del 80 al 90, en tales autores, ya este concepto de cuerpo, de pronto por ahí su profesor de teoría, perdón, de seminario de tesis le dirá, oye, ¿usted ha leído el concepto de cuerpo que desarrolla George Simmel en la filosofía del dinero? No, no lo he leído. Bueno, incorpórelo. Ah, ve que su marco teórico será ensanchando, ensanchando y enriqueciendo. No es definitivo, es un anteproyecto y usted va a ir progresivamente enriqueciéndolo. Es la idea. Luego tenemos la pregunta de Natalia Ríos que dice, buenas noches. ¿Cuántos textos debo incluir si quiero trabajar a un autor? ¿Analizo toda su obra? Inviable, dice. ¿O elijo 2 o 3 poemarios o novelas clave? Claro, por ahí más o menos, no es que tenga las respuestas, digamos, ¿no? Más o menos comento las preguntas. Eh, lector afín soy lector afín, ¿más afín a qué? ¿Al discurso poético o al discurso narrativo? Ahí tiene que elegir usted por su afinidad. Si usted es más afín a la poesía, opte por 3 poemarios, 2 poemarios para una tesis de maestría. Si es más afín a la narrativa, opte por la narrativa breve, el cuento, 2 o 3 cuentarios, como se dice ahora, o una novela. Ojo, una tesis sobre una novela, una tesis de maestría sobre una novela, una tesis bien elaborada, digamos, profundizar en términos, las figuras narrativas, digamos, defendible, aceptable, digamos, ¿de acuerdo? Si la cantidad no es un limitante, ojo, la cantidad no es un limitante. Tampoco puedo elegir demasiado, digamos, ¿no? Porque no lo voy a poder, manejar. Es una tesis de maestría y la idea sería que no sea, digamos, demasiado amplia, ¿no? Bueno, profesor, continuando, dice, profesor, yo he visto que en algunos casos usan 2 puntos para presentar el título. Ejemplo, Lágrimas del mar, 2 puntos, la representación de la voz femenina en el poema, Una esperanza y en el mar de Magda Portal. ¿Estaría bien presentado el título o debo omitir esos 2 puntos antes? Se está señalando y delimitando el objeto de estudio.
es ese poemario, es ese libro del autor determinado, ¿de acuerdo? Y lo que sí no se debe omitir es que el título del texto de Seiren, espero haber dado algunas ideas orientadoras y no desorientadoras. De acuerdo, profesor. Rubén Arias dice, ¿qué tipo de metodología de investigación se recomienda para un anteproyecto en literatura comparada? Muy interesante, muy interesante. Mm, La literatura comparada del siglo XXI, digamos, eh, desde los congresos estos que se han hecho en los Estados Unidos por la World Comparative Association, eh, entrada ya asumió la metodología interdisciplinaria de diversos frentes en el afán de explicar un determinado problema. En el caso de la literatura comparada, tenemos nosotros la imagología, la tematología, la el mitoanálisis, y hay una serie de propuestas, ojo. Incluso los teóricos de literatura comparada en América Latina, que están más o menos afincados en Brasil, Coutinho y la tradición que deja Ana Criolla, creo, no me acuerdo ahora el apellido, tienen toda una idea de la literatura, de la metodología de la literatura comparada, muy vinculada directamente con todos aquellos logros que los estudios postestructuralistas de la teoría llegaron a establecer desde mediados de la década de los 60 hasta la actualidad. Coutinho es de esa idea, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tania Franco Carballal es la autora que estaba olvidando, ¿no? En esa línea se dice, con eso termino esta idea, ¿no? Se dice que la literatura comparada, la metodología de la comparada en América Latina debiera de articular todas aquellas conquistas postestructuralistas en términos de análisis de texto, de análisis del lector, de la idea del autor, etcétera, etcétera, y direccionarlas al gran corpus de la literatura latinoamericana en un afán muy interesante, establecer el diálogo entre literaturas nacionales, entre ellas, y también de las literaturas de las diversas naciones latinoamericanas, ¿no? Es interesante esa cuestión. ¿Qué metodología? Hay varias, como estoy señalando. La tematología es una muy conocida, muy manejada. Podría ser también el análisis de los mitos, por ejemplo. Eh, y me detengo aquí. Continuando con las preguntas, dice, maestro, ¿el marco teórico es lo mismo que la herramienta teórica? ¿Cómo lo distingo para este anteproyecto? Ujú, muy bien. El marco teórico me provee fundamentos. Por ejemplo, un marco teórico me dice cuál es la noción de texto. ¿De acuerdo? Y la herramienta es, digamos, esa categoría usada en algún objeto determinado. Quiero definir la noción, quiero definir si, por ejemplo, eh, si, por ejemplo, a ver, la literatura en cómics, ¿no? ¿Cuál es la noción de texto en la literatura en cómics? Los textos que se publican con cómics, digamos, ¿no? ¿Cómo defino eso? Entonces, los fundamentos de la teoría me van a permitir caracterizar. Dicha caracterización se traduce en una herramienta conceptual que me permite describir dicho texto, dicho fenómeno. La literatura con imágenes, con cómics. Entonces atenderé a esa naturaleza. Eh, Simplificando un poco más, las reflexiones teóricas me proveen de reflexiones que luego van a trasladarse en conceptos y esos conceptos me van a ayudar a describir problemas.
Ahora, aquí hay un asunto muy importante y tiene que ver con lo siguiente. El marco teórico no puede ser mecánico. Es decir, leo a los franceses, leo a los ingleses, leo a los norteamericanos, qué sé yo, el marco teórico, digamos, lo que se produce, pero estoy analizando quizá un cuento de la novela de Sócrates Usunaga, por ejemplo. O estoy analizando la novela de, eh, de Volpi, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que saber territorializar ese concepto para efectos de que pueda servirme para describir, hace que dicha herramienta fuerce al objeto, ¿no? La idea no es forzar el objeto, sino la idea es establecer un diálogo. ¿No? Esa es más o menos la idea. De acuerdo, profesor. Olivia pregunta, ¿qué tan viable es estudiar escritores o movimientos literarios para revisados? Poco revisados sería. ¿Qué tan viable es estudiar movimientos ya estudiados, algo así? Muy Bueno, más que viable, inviable es, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted quiere que el asesor le imponga un tema y usted quiere darse a escribir? ¿O usted viene con algo, con un interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tanto que sea inviable o viable, ¿no? O en todo caso, si es que la pregunta estaría orientada y lo está quizá, hacia la idea, oiga, todavía puedo seguir estudiando algo sobre el neorrealismo, sobre el realismo maravilloso. ¿Todavía puedo seguir estudiando sobre ese tipo de literaturas o no? La idea no es tanto si puedo o no puedo, podría. Y de hecho se trata va a ser un estudio bastante minucioso. Ahí, ¿cómo es que se ha leído esta literatura? Quizá encuentra algo nuevo, una nueva lectura, un nuevo protocolo que va a compartir con los demás. No creo que haya proyectos inviables, ojo, como investigador, digamos, lo diría. Hay algunos proyectos que evidentemente son muy complejos o algo que dice sobre el tema. Ah, bueno. Y recuerde usted que en la revisión de las fuentes tiene que dar cuenta de eso. ¿Es inviable o irrealizable? O podría ser quizá una tesis sobre un autor que no se ha investigado demasiado. Ah, eso. Comprende, va con los intereses, ojo, ¿no? Y en eso de pronto no es un ejemplo, pero soy terco en la idea de que algo me gusta y quiero pues investigar sobre eso y darlo a entender, compartir, contagiar al público, a los lectores sobre algo. de acuerdo, profesor. Tenemos la última pregunta de Elena García que dice, ¿es necesario que el anteproyecto incluya referencias a contextos latinoamericanos? Toda referencia se conecta con el objeto de estudio. Es una estructura del anteproyecto, ¿no? A textos latinoamericanos, si estoy trabajando algo latinoamericano, textos peruanos, si estoy trabajando algo peruano. Ahora, si es que no encontré ninguna referencia latinoamericana sobre un texto latinoamericano y solo referencias europeas quizá, o asiáticas de pronto, pues bueno, serán las fuentes que hay que manejar. ¿De acuerdo? Ahí no hay una especie de exigencia, ¿no? Pero la idea es que esté bien contextualizado y bien investigado, ¿no? En el caso de las referencias. ¿Puede usted construir un marco teórico propiamente de época, con toda la teoría francesa? Puede citarlo usted en francés, no hay problema. Las fuentes primarias de análisis, si es literatura peruana o latinoamericana,
pues serán estas citadas así en español, digamos, ¿no? Ahí tiene claro el evaluador que su marco teórico tiene tales características y su objeto tales características. Y el proceso del desarrollo de la tesis o perfeccionar esto irá más o menos matizando las fuentes críticas, etcétera. Es lo que podría comentar. Muchas gracias, profesor. Han sido todas las preguntas que nos han llegado tanto por Facebook como por WhatsApp. Ahí espero que les haya podido servir a todos los postulantes ahí que están con algunas dudas. Una de las preguntas que también nos hacían de manera interna por WhatsApp era respecto a los horarios, profesor. No sé si ahí nos podrían brindar un poco de mayor detalle, tanto el profesor Javier como el profesor Mauro, que también se encuentran en sala. Profesor Mauro, ¿podría ayudarnos con esa pregunta? Y muy buenas noches con todos, con todas, muy buenas noches. Primero, agradecer al doctor Javier Morales Mena por esta brillante charla que nos ha dejado bastante esclarecidos los distintas partes que tiene el anteproyecto y ha absuelto las preguntas con bastante sabiduría, detenimiento, ejemplificación. Estoy seguro que ha beneficiado plenamente a todos aquellos que han estado con algunas dudas y tenemos fe de que haya sido esclarecidas completamente. Igual, nosotros vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes puedan formular y para poder tener siempre el camino bastante claro para que ustedes puedan postular sin ningún tipo de dificultades. Bien, con relación a los horarios, nosotros vamos a ya próximamente publicar los horarios. Les comentábamos de que nuestra maestría es semipresencial, entonces, en tanto es una maestría semipresencial, tiene un porcentaje de 100% de virtualidad y un 30% de presencialidad. La parte de la presencialidad, no preocuparse, por favor, ahí ustedes, nosotros cuando programamos, hacemos una programación de sesiones de presencialidad, la coordinamos, ¿no? La coordinamos con los estudiantes, tratamos de no incomodar su planificación de su tiempo y empezamos a dialogar con ustedes para cumplir con esta parte de la presencialidad. Así es que no preocuparse por eso, porque siempre estamos en diálogo, en coordinación, para que no haya mayores dificultades. ¿Bien? Bueno, entonces estamos aquí atentos a cualquier otra pregunta y reitero mi agradecimiento al doctor Javier Morales y a todos los que están escuchándonos por sus preguntas, porque cuando uno formula una pregunta, no solamente la respuesta viene para uno, y viene para también los otros que han querido formularla y no lo han hecho, pero ahí les queda grabada, va a quedar grabada esta sesión, de hecho, para que ustedes puedan volver y escuchar las respuestas. Muchísimas gracias, profesor Mauro. Era alguna de las dudas que tenían los postulantes que siempre nos llegan y nos consultan. Muchas gracias, profesor Javier, por su participación el día de hoy. No sé si quisiera darle a los postulantes. Muchas gracias. Gracias del otro lado también por estar ahí, por el interés. Es la maestría en lengua y literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional. Los invito a formar parte de esta familia universitaria, de esta familia de investigadores, de esta familia que piensa desde su literatura, desde su epistemología, en la nación, en la pedagogía, en la educación. Están invitados y seguramente los veremos formar parte de esta gran familia. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Bueno, a todos los postulantes también les invito a participar de mañana. Tenemos las charlas informativas del doctorado en filosofía con el doctor Alan Pisconte y también de la maestría en filosofía con mención en epistemología con el doctor Álvaro Rebolledo. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego.